Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde desenterramos los relatos más asombrosos de la historia criminal, tanto nacional como internacional. Aquí no glorificamos ni romantizamos los actos ilícitos. Los exponemos con hechos, contexto y reflexión. Hoy retrocedemos a una época en la que un solo hombre puso en jaque a todo un país. Fue militar, agente policial, cantante de música ranchera, maestro del disfraz y durante años el fugitivo más buscado de México. Su nombre se convirtió en sinónimo de audacia, fuga y desafío al poder. Esta es la historia de Alfredo Ríos Galeana, el hombre que logró burlar al sistema con astucia, talento y una ambición sin límites. Un personaje salido de una novela negra, cuya vida cruzó la del espectáculo, el crimen y la justicia en una de las etapas más tensas del México moderno. Y si este tipo de relatos te mantiene al borde del asiento, apóyanos para seguir destapando los capítulos más sorprendentes y ocultos del mundo criminal. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este video con quienes disfrutan del análisis sin filtros y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es lo que mantiene viva esta comunidad. Ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia del fugitivo más escurridizo que haya enfrentado el sistema mexicano, Alfredo Ríos Galeana, el charro del misterio. En el corazón de Guerrero, donde la sierra se funde con la pobreza y la dureza del destino, nació el 28 de octubre de 1950 un niño que sería, décadas más tarde, el rostro más temido del crimen bancario en México. Su nombre, Alfredo Ríos Galeana, un hombre cuya vida parecería sacada de una novela negra si no fuera porque cada capítulo está documentado, contrastado y grabado a fuego en los archivos policíacos del país. Militar, comandante de policía, cantante de rancheras, asaltante, prófugo, maestro del disfraz y devoto de última hora. Ríos Galeana fue muchas cosas, pero sobre todo, fue el símbolo de la corrupción institucional, la audacia criminal y la impunidad rampante de los años 80. Hijo de Sabino Ríos y María Damiana Galeana, el joven Alfredo no tardó en buscar una salida al abandono de su tierra natal, Arenal de Álvarez, Guerrero. A los 18 años se enlistó en el ejército mexicano, una vía de escape que muchos jóvenes del sur del país han utilizado para ganarse el pan. No tardó en destacar, alcanzando el grado de sargento segundo dentro de la temida Brigada de Fusileros Paracaidistas. Desde ahí aprendió el rigor, la disciplina y el uso de armas de alto poder. Pero la lealtad a la patria no llenaba el estómago, ni tampoco satisfacía la creciente frustración que sentía ante el sistema que lo rodeaba. Fue esa misma frustración la que lo empujó a desertar del ejército, dando sus primeros pasos en el crimen. En 1974 fue detenido por delitos menores y liberado apenas 2 años después, en 1976. Aquello no fue una advertencia ni una redención, sino el prólogo de una vida delictiva que, con el tiempo, lo llevaría a ser nombrado enemigo público número 1 de México por el mismísimo general Arturo Durazo Moreno. En 1978, ya con experiencia militar, Ríos Galeana ingresó a la corporación policial conocida como Barapem, Batallón de Radiopatrullas del Estado de México. Esta unidad, creada para vigilar bancos, le dio acceso directo a las rutinas, protocolos y debilidades de las instituciones financieras. Pero en lugar de fortalecer la seguridad, usó ese conocimiento para planear su primer gran atraco ese mismo año. Aparentemente, los altos mandos de la corporación exigían cuotas ilegales a sus subordinados y quien no podía pagarlas debía poner su propio sueldo o, como Ríos Galeana, buscar otra manera de cumplir. Fue así como el comandante se convirtió en asaltante. Con esa mezcla de preparación táctica, ambición desbordada y resentimiento institucional, Alfredo Ríos Galeana fundó su propia organización delictiva, compuesta por antiguos policías, militares y elementos corruptos que conocían perfectamente el sistema. Entre ellos se encontraba Andrés Caletri López, el Caletri,
quien más tarde sería uno de los criminales contra la libertad personal más temidos de la década de los 90. La banda no se andaba con juegos. Entre 1978 y 1986, ejecutaron al menos 100 asaltos bancarios en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Uno de los más recordados ocurrió en Tepeapulco, Hidalgo, donde él y su cómplice Eduardo Rosa y Lira sustrajeron 5 millones de pesos, 73,000 pesetas españolas y una considerable cantidad de oro. Mientras Rosie sometía al guardia y a una decena de clientes, Ríos Galeana esperó tranquilamente la llegada del gerente para recuperar una valija que, según dijo, se le había olvidado. A menudo, minutos antes de un asalto, Ríos Galeana cometía un robo menor a una casa cercana al banco elegido. No era el botín lo que lo movía, sino la necesidad de calmar su mente, bajar la adrenalina y mentalizarse para lo que vendría. Era un ritual extraño, casi supersticioso. El descaro era parte de su sello. El otro era el disfraz. No era raro que se presentara vestido con trajes finos, sombrero de ala ancha y botas vaqueras. En sus tiempos libres cantaba en palenques bajo el alias de El Charro del Misterio. Grabó un LP y 3 sencillos. Entre los asaltos y las fugas encontraba tiempo para acariciar su sueño artístico. Pero no era una fantasía inocente. Los palenques servían también como puntos de contacto, lavado de dinero y escondites entre robos. El apogeo de su carrera criminal no tardó en ser seguido por una serie de capturas y fugas que lo convirtieron en leyenda. En 1981 fue detenido y encarcelado en Hidalgo, pero se fugó al año siguiente, el 18 de diciembre de 1982. Lo volvieron a atrapar en 1984 y lo enviaron al penal de Santa Marta, Acatitla. De ahí, nuevamente, escapó con la ayuda de custodios y policías auxiliares. En 1986 fue recapturado tras un enfrentamiento armado en la colonia Aragón. Pero ni esa vez lograron retenerlo por mucho. El 22 de noviembre de 1986, durante una audiencia en el Juzgado 33, 10 personas irrumpieron para liberarlo frente a las narices de las autoridades. Aquello fue un golpe brutal para la justicia mexicana. El sistema estaba podrido desde dentro y Ríos Galeana lo sabía. Tenía cómplices en los tribunales, en los penales, en las patrullas. Nadie podía detenerlo. Por ahora. A partir de entonces, se esfumó por casi 2 décadas. México lo declaró enemigo público número 1, un título que antes solo pertenecía a figuras míticas de la delincuencia internacional. Fue entonces cuando las autoridades supieron que el hombre había dejado de operar desde las sombras. Se había convertido en un fantasma. Nadie sabía si seguía en el país o si había cruzado la frontera, si estaba vivo o muerto, si su rostro seguía siendo el mismo o si había sido transformado. Y en efecto, Alfredo no solo desapareció, se reinventó. Se sometió a 3 cirugías plásticas para alterar sus facciones. Compró un título profesional falso como ingeniero civil. Incluso logró establecerse en California con una nueva identidad. Arturo Montoya. En los suburbios de Southgate, vivía como un ciudadano ejemplar, asistía a la iglesia y hablaba de redención. Decía que Dios le había perdonado todos sus pecados, pero no dejaba del todo su arrogancia. Quienes lo conocieron en esta etapa cuentan que hablaba con un aura de misterio, como si supiera algo que los demás ignoraban. El 12 de julio de 2005, después de 19 años prófugo, la suerte lo traicionó por un error mínimo. Al intentar tramitar su licencia de conducir en California, sus huellas dactilares lo delataron. Fue detenido sin violencia por agentes federales estadounidenses y extraditado a México. Allí lo esperaban sentencias por más de 100 delitos, aunque muchos ya habían prescrito. Aún así, fue condenado por homicidio calificado a 25 años en el Penal Federal de Máxima Seguridad La Palma. Al ser presentado a los medios por última vez, no perdió la oportunidad de volver a jactarse. Soy muy inteligente y mi captura no fue por error, sino por un chivatazo de uno de los elementos de mi banda.
Soy el único hombre que ha cometido más asaltos en la República y en el mundo entero. Y sin embargo, entre la soberbia, tuvo un momento de humildad. Reconoció al comandante José Luis Aranda Sorribas como el único capaz de haberlo atrapado. Soy muy inteligente, pero él lo fue más que yo, y eso hay que reconocerlo. El penal de máxima seguridad de La Palma recibió al hombre que durante décadas había humillado al sistema mexicano, pero ya no era el temido cerebro criminal ni el galán de sombrero negro que cantaba en palenques. Alfredo Ríos Galeana tenía más de 60 años, el rostro estirado por las cirugías plásticas y los ojos apagados por el paso del tiempo. Su leyenda aún pesaba, pero el cuerpo ya no respondía igual. En los pasillos del penal, los internos más jóvenes lo miraban con respeto, aunque en voz baja empezaron a llamarlo el viejo fantasma. Durante sus últimos años tras las rejas, se convirtió en un personaje silencioso. Nunca volvió a hablar con la prensa y apenas interactuaba con los custodios. Algunos decían que pasaba horas escribiendo, quizá memorizando cada uno de sus atracos para un libro que jamás salió a la luz. Otros aseguraban que se había entregado por voluntad propia, cansado de vivir con máscaras. Pero nada de eso pudo comprobarse. La realidad era más simple y más cruda. Ríos Galeana era, por primera vez en su vida, un hombre vencido. Aún así, su historia seguía resonando en los pasillos del poder. En 2006, poco después de su captura, altos mandos de la Policía Federal recibieron órdenes de revisar los protocolos de detención, custodia y extradición. Su caso se convirtió en materia de estudio para academias policiales, tanto en México como en Estados Unidos. Lo llamaban el maestro de la fuga, el criminal perfecto o el ladrón con alma de artista. Pero nadie lo entendía realmente, porque lo de Ríos Galeana no era solo estrategia, era vanidad, espectáculo y hambre de eternidad. En el interior del penal, algunos custodios aseguraban que lo escuchaban tararear canciones durante la madrugada. Una de sus favoritas, según los rumores, era Cucurrucucú Paloma. La entonaba bajito, como si se hablara a sí mismo, recordando tiempos de gloria en los que su voz y su revólver dominaban escenarios muy distintos. El 13 de septiembre de 2016, su historia llegó oficialmente a su fin. La Secretaría de Gobernación anunció su fallecimiento debido a complicaciones derivadas de un cáncer terminal. Murió dentro de la prisión federal de Oaxaca, sin cámaras, sin despedidas, sin tribunas. Su cadáver fue reclamado días después por una mujer que se identificó como su última esposa. No hubo homenajes ni noticias de velorios multitudinarios. Apenas una breve nota en los periódicos nacionales, como si el país prefiriera olvidar al hombre que lo había ridiculizado durante más de 2 décadas. Pero su nombre no desapareció del todo. Algunos periodistas de Nota Roja todavía le dedican artículos especiales. En círculos del crimen organizado, su historia se cuenta como una leyenda que marca la frontera entre los viejos códigos del AMPA y el narco brutal que dominaría después. Fue el último gran asaltabancos, un hombre que desafió al Estado no con armas largas ni con corrupción a gran escala, sino con inteligencia quirúrgica, astucia teatral y un ego que no conocía límites. En el imaginario popular, Alfredo Ríos Galeana es más que un criminal. Es el símbolo de una era en la que el ladrón podía ser elegante, el prófugo un fantasma inalcanzable y el fugitivo una estrella del escenario. Cantaba rancheras, robaba bancos, se fugaba como Houdini y cada vez que parecía atrapado, desaparecía como un truco de magia. El charro del misterio no pidió perdón. No lo necesitaba. Él ya se había escrito a sí mismo una historia imposible de borrar. Recordemos siempre que detrás de cada golpe, de cada fuga y cada acto espectacular, hubo víctimas, familias marcadas y una sociedad golpeada por la impunidad.
La figura de Alfredo Ríos Galeana es compleja, pero su legado no debe ser romantizado. Fue el producto de un sistema débil, de instituciones rebasadas y de una cultura que por momentos confundió astucia con heroísmo. En El Hampa Bruta no celebramos el delito, lo analizamos para entender por qué ocurre y cómo evitar que se repita. La historia de Ríos Galeana no es solo la de un criminal extraordinario, sino también la de un país que permitió que un hombre cantara en los escenarios mientras lo buscaban por crímenes contra la libertad personal y robo a mano armada. Gracias por acompañarnos en esta travesía por una de las figuras más escurridizas de la historia criminal mexicana. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. En este canal, no solo contamos lo que pasó, revelamos los engranajes ocultos del crimen organizado. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las historias que muchos prefieren callar, porque entender el pasado es el primer paso para no repetirlo. Hasta entonces.